Buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a finalizar la lectura y explicación de los textos del Apocalipsis, análisis de texto. Es la última clase y para iniciar vamos a compartir pantalla. Vamos a iniciar con la oración que siempre hacemos, la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Y como es nuestra última clase, les pido entonces que sigamos orando con el capítulo 22 del Apocalipsis, que es una oración. Todo el Apocalipsis es un libro litúrgico. Si ustedes ya lo han leído, se han dado cuenta que está repleto de alabanzas a Dios y al Cordero. Y este último capítulo es muy bonito y por eso quiero que compartamos esta oración. Después el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza de la ciudad, a ambos lados del río, había árboles de vida que fructificaban 12 veces al año, una vez por mes, y sus hojas servían para curar a los pueblos. Ya no habrá allí ninguna maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad y sus servidores lo adorarán. Tampoco existirá la noche, ni les hará falta la luz de las lámparas ni la luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y ellos reinarán por los siglos de los siglos. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Felices los que lavan sus vestiduras para tener derecho a participar del árbol de la vida y a entrar por las puertas de la ciudad. Yo, Jesús, he enviado a mi mensajero para dar testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy el retoño de David y su descendencia, la estrella radiante. El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que escucha debe decir, ven. Que venga el que tiene sed y el que quiera que beba gratuitamente del agua de la vida. El que garantiza estas cosas afirma, sí, volveré pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús permanezca con todos. Amén. Muy bien. Vamos a terminar entonces, vamos a ver los capítulos del 12 al 22. Yo me he guiado fundamentalmente de los artículos de Ariel Álvarez Valdés en el libro que tiene él, ¿Qué sabemos de la Biblia, el Nuevo Testamento? Tiene muchísimos artículos. Los últimos se refieren en particular al Apocalipsis, a diversos textos del Apocalipsis, y en Enigmas de la Biblia 1, 3 y 4 hay otros artículos. Y del libro de Jean-Pierre Prévost para leer el Apocalipsis. Y además, por supuesto, me he guiado del curso que hemos hecho con Ariel y de los cursos que hemos hecho con Juan Manuel González, el director de Parresía, y de las clases de mis compañeras, por supuesto, que es muy importante. Bueno, como
recordar un poquito lo que ya hemos visto, que el movimiento apocalíptico, que es un tipo de literatura de resistencia, fuertemente simbólico por ser de resistencia, floreció en el ambiente judío entre los siglos II a.C., durante la dominación griega, y el siglo II después de Cristo, durante la dominación romana. Nuestro Apocalipsis pertenece a este género y hay dos Apocalipsis que han pasado a la Biblia, al canon, en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel, y en el Nuevo Testamento, nuestro Apocalipsis. Si bien existen muchos otros Apocalipsis que se han tomado como literatura piadosa, y todavía hoy se puede leer algunos de estos Apocalipsis, e incluso muchas de las tradiciones y cosas que nosotros nos transmitimos oralmente provienen de la literatura apócrifa y de estos apocalipsis en particular. Perdón. Bueno, vamos a recordar la tabla del análisis literario que nos dio Ana María Argüello. Recordamos que el libro empieza con un prólogo, que son del capítulo 1 al 3, donde Dios revela al profeta lo que va a suceder pronto, y el epílogo, que casi es lo que acabamos de leer, donde confirma la veracidad del mensaje y se despide, y todo el desarrollo que son las visiones se divide en tres partes que están escritas, digamos, en el libro. Lo que has visto, lo que es y lo que va a suceder pronto. Lo que has visto es la visión preparatoria de Cristo resucitado del capítulo 1, y lo que es las cartas a las 7 iglesias. Eso fue desarrollado en la clase anterior por Amanda. Lo que va a suceder pronto se divide en dos partes. El capítulo 4 al 22, pero del capítulo 4 al 11, el autor de este libro, Juan, se dedica a responder a los cristianos y confortar sobre un problema muy reciente, y es que habían roto las relaciones con los judíos. Los primeros cristianos se sentían judíos, herederos de toda la tradición judía, y judíos fieles porque creían en el Mesías que por fin había llegado. Pero fueron declarados secta y expulsados de la sinagoga, o sea, no los dejaban participar del culto por los judíos que no creyeron en Jesús. Y eso generó algo muy doloroso en los primeros cristianos, porque ellos se sentían judíos. Bueno, a esta problemática responde Juan diciéndoles: no se preocupen, porque el verdadero Israel son ahora ustedes. Es la iglesia el verdadero Israel que va a continuar con el mensaje de Dios al mundo. Ahora, del capítulo 12 al 22 se aborda otra problemática más grave quizás, que es la de la persecución romana. Ya se dijo que el Apocalipsis se escribe durante el reinado de Domiciano, que tiene pretensiones de ser divinizado, o sea, pone una estatua suya en cada ciudad para que la adoren, y a los que no lo hacen los persigue. Domiciano persiguió y martirizó no solamente a cristianos, sino también a judíos por este motivo. Entonces, ¿qué les contesta el profeta ante esta problemática? No se preocupen, porque si bien es cierto que nos están persiguiendo, Dios no va a abandonar a su iglesia, y esto va a terminar pronto. Finalmente, Jesús va a triunfar. Entonces, de este tema es de nos vamos a preocupar ahora.
Por otro lado, quería recalcar el carácter cíclico del libro. Los 7 sellos que están entre los capítulos 6 y 7 culminan en el capítulo 8, en el 7.º sello, que dan origen a las 7 trompetas que repiten el mensaje. Finalmente, en el capítulo 11 se toca la 7.ª trompeta. Las copas de la ira de Dios recién aparecen en el capítulo 15 y en 16 se vierte la última copa, pero en cada caso uno espera que en el 7.º sello suceda una catástrofe y no pasa nada, se abre paso a las 7 trompetas. ¿Por qué? Porque el libro permanentemente está volviendo al origen. ¿Y cuál es el origen? La Pascua de Jesús. O sea, el momento cumbre para el autor de este libro es Jesús crucificado y resucitado. Y el mensaje fundamental de todo el libro es Jesús crucificado y resucitado, vence al mal. Para ver un poco mejor el carácter cíclico del libro, bien, ahí dice el trono. Ustedes se acuerdan que yo en la clase 2 ya había mencionado al trono que abre y cierra en el capítulo 19, abre y cierra todo el sector de visiones. El rollo se menciona en el capítulo 5 y hay un pequeño libro. Bueno, el rollo representa el Antiguo Testamento y el pequeño libro al Evangelio. Después tenemos el caballo blanco en el capítulo 6. Y también tenemos en el capítulo 19 el jinete de caballo blanco. Entonces, fíjense, a lo que me estoy refiriendo es que las visiones no se dicen una sola vez, sino que en general se repiten. El caballo blanco, y se vuelve a repetir el caballo blanco y se aclara más quién es este jinete del caballo blanco. Como lo voy a mencionar, como voy a hacer el análisis de texto, de esta sección, no me voy a abundar acá, ¿no? Después tenemos los 144.000. ¿Se acuerdan que ya se había explicado que el 144.000 significa todos los que se tienen que salvar en gran cantidad? Pero se repite por las dudas en el capítulo 14, capítulo 7 y en el 14. Después tenemos las 2 fieras que vamos a analizar en el capítulo 13 y que ya se analizó en la clase número 2 el significado del 666. Pero por las dudas no quedó claro quién eran, a quién representaban, porque son símbolos, dice el libro. Estas 2 fieras, en el capítulo 17 se aclara aún más el sentido y ya no queda duda quién es, ¿eh? Habla de la caída de Babilonia en el capítulo 14 y en el capítulo 18. Entonces ven que los textos se repiten. Y las últimas plagas, pero en las trompetas también hay plagas. Entonces tenemos capítulo 8 y 9 plagas, capítulos 15 y 16 plagas. En capítulo 16 se refiere a algo muy importante, la gran batalla, la batalla final, que se va a hacer el análisis de esto. Y por último, el milenio, que también es un tema importante, que también lo vamos a desarrollar. Pero esto es fundamentalmente para que ustedes vean que hay cosas que se repiten y por lo tanto algunas de las cosas que dijeron las chicas, yo no las voy a volver a repetir porque no vale la pena. Así que mi tarea va a ser un poquito más aliviada. Bueno, como vamos a iniciar el capítulo 12, puse esta imagen que ya la di en la clase número 2, la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza, y el gran dragón rojo, y la bestia, que también tiene 7 cabezas como el dragón y 10 cuernos, que sale del mar, y después hay otra bestia que sale de la tierra. Esto está en los capítulos 12 y 13. Como ya les había dicho, Cristo crucificado dominando la escena. Él es el que dirige el destino del mundo. Bueno, vamos a ver entonces el capítulo 12, la mujer y el dragón.
Vamos a leer el texto. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Primero, es una señal, no es una persona de verdad, es una señal. Y apareció en el cielo. Esto es muy importante. En el Apocalipsis hay como dos escenarios, no solamente entre los capítulos 2 y 13, sino también en los siguientes capítulos. Si nosotros leemos atentamente, vamos a ver que hay una realidad en el cielo, un escenario en el cielo y un escenario en la tierra. Entonces, lo que nos está diciendo Juan es que en el cielo el mal ha sido vencido. En la tierra todavía hay que soportar sus efectos un tiempito más. Vamos a ver. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. ¿Quién es esta mujer? Bueno, no es María, si bien nosotros hoy en día muchas veces la personificamos a María con esta simbología, pero para el autor del Apocalipsis no es María, sino el pueblo de Israel. ¿Por qué no es María? Bueno, porque María dio a luz a Jesús en la intimidad, en el silencio. Esta mujer está encinta y grita con los dolores del parto, con el tormento de dar a luz en el cielo. Es el pueblo de Israel, porque los profetas representaban a Israel con esta simbología, a Israel o a Jerusalén. Inclusive van a ver que al final del capítulo, la Jerusalén celestial también tiene mucho que ver con esta simbología, el sol, la luna, las estrellas, el número 12. O sea, es Israel porque Jesús es judío, por lo tanto es israelita. O sea que el Mesías nace del pueblo de Israel. Pero ¿en qué momento nace plenamente el Mesías, o sea, el mesianismo de Jesús del pueblo de Israel? En el momento de la cruz. Por eso grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz, porque la cruz es un momento público y muy doloroso. Pero en ese momento nace plenamente Jesús como Mesías. Y apareció otra señal en el cielo, también en el cielo, un gran dragón rojo, grande, lo que demuestra su poderío, su fuerza, rojo, el rojo se asociaba a la efusión de sangre, a la guerra, la violencia, con 7 cabezas, 7 la plenitud, y 10 cuernos, repito. Y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. 10 cuernos quiere decir gran poder, pero no la plenitud del poder, porque la plenitud del poder es el número 7. Y vamos a ver después que es el cordero el que tiene 7 cuernos. Y tiene realeza, digamos, reina. Vamos a ver sobre qué. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. Entonces, ¿a quién representa este gran dragón rojo? Vamos a ver, ahí lo dice. Ya vamos a ver, tengamos paciencia. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. O sea, en la cruz, el dragón, por ahora vamos a decir que es el dragón, vence o cree que vence a Jesús, que representa todo el amor de Dios. Jesús vino a la tierra para mostrarnos todo el amor de Dios. Entonces, el dragón, cuando lo mata a Jesús, o cuando las autoridades matan a Jesús, dice, vencí. Pero no fue así, porque el Hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. ¿En qué momento?
en la resurrección. Cuando Jesús resucita, vence al dragón. Pero la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada por 1260 días. Esto se va a repetir. Ahora, esta mujer que tuvo que huir al desierto, ahora representa a la iglesia. ¿Por qué? Porque es el Israel fiel, el que se mantuvo fiel al Mesías, o sea, la iglesia. Estos 1260 días son 3 años y medio. Hagan la cuenta. 360 más 360 más 360 más 180, que es la mitad, nos dan los 1260 días. Y ustedes recuerden que habíamos dicho que 3 años y medio quiere decir un tiempo. Y acá nos va a decir quién es el dragón. Entonces se entabló una batalla en el cielo, en el cielo. Por ahora estamos en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ¿quién es este gran dragón? ¿A quién representa? A todo el mal que existe en el mundo. El mal, o sea, ustedes recuerdan que uno de los motivos por los cuales los crucificaron a Jesús fue justamente porque su mensaje era incómodo para las autoridades. A Jesús lo mataron porque lo que él decía no les gustaba ni a las autoridades judías, o sea, los saduceos, los sumos sacerdotes, ni a las autoridades romanas, porque hacía cuestionar o cuestionaba su poder absoluto sobre todo todas las personas pobres, digamos, o todos sus súbditos. Entonces, ¿qué dijeron? Lo matamos y se terminó el problema. Pero no fue así, porque con la resurrección, el mensaje de Jesús justamente vence, prevalece, y no el mensaje de las autoridades que pretenden seguir explotando a la gente. Entonces, este es el mensaje del Apocalipsis. Cuando Jesús murió y resucitó, ya no hay venció definitivamente el mal. En el cielo, el dragón fue arrojado a la tierra. Nosotros tenemos que seguir soportando el mal un tiempo más, pero ya el mal fue vencido. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. O sea, que la iglesia está siendo perseguida en este momento. Pero se le dieron a la mujer las 2 alas del águila grande para volar al desierto. El águila grande significa la protección de Dios. El águila siempre significó la protección de Dios en el Antiguo Testamento. Para volar al desierto, ustedes recuerdan que ya los profetas recordaban el momento en que Dios había liberado a su pueblo de Israel, de Egipto, perdón, de Egipto, lo había llevado al desierto. Entonces, para los profetas, sobre todo para el profeta Oseas, el desierto es el lugar del noviazgo, de la intimidad, de la protección. Además, en el desierto se le dio el maná al pueblo. Entonces, esto es lo que quiere decir entonces Juan cuando dice esto. Al desierto, a su lugar, lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada un tiempo y tiempos y medio tiempo. 3 años y medio de vuelta. Pero también el desierto para la iglesia quiere decir escóndanse. Cuando Juan les dice a los cristianos, esta mujer que son ustedes, se fue al desierto, les dice, expónganse,
escóndanse, dije al revés, escóndanse, no se expongan y los voy a alimentar con la Eucaristía, porque así como en el desierto Israel fue alimentada con el maná, la iglesia ahora es alimentada con la Eucaristía, el verdadero alimento. Bueno, como les decía recién, 1260 días, más adelante 42 meses, o un tiempo, tiempos y medio tiempo, 3 años y medio, quiere decir un tiempo limitado. Bueno, entonces, ¿quién es esta mujer? Está en el cielo, es el pueblo de Israel, porque Jesús es israelita. Describe el momento de la muerte en cruz, porque en ese momento nace el Mesías, y por su resurrección es arrebatado al cielo. Pero también es la iglesia, el Israel fiel que creyó en Cristo. Por eso el dragón va a perseguir a sus otros hijos, o sea, los cristianos. Dios no va a permitir que la iglesia corra peligro, la va a proteger y alimentar con la Eucaristía, pero sus hijos deberán soportar la persecución por un breve tiempo. El dragón rojo, bueno, acá repito la identidad del dragón rojo, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, que entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Aquí está bien clarito que sus otros hijos son los cristianos. ¿A quién representa el dragón rojo? Las fuerzas del mal. Quiere devorar al niño, pero éste le es arrebatado en la resurrección. Persigue a los cristianos, a los otros hijos, pero es derrotado por Miguel y sus ángeles. Vamos a ver ahora el capítulo 13. Ya se desarrolló el capítulo 13 en la clase, parte del capítulo 13 en la clase número 2, así que esa partecita no nos vamos a explayar mucho, pero vamos a mencionar algo. Vamos a leer primero entonces el texto. Y vi surgir del mar, el mar, ¿se acuerdan que el mar era símbolo del mal? Una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, igual que el dragón. Y en sus cuernos 10 diademas y en sus cabezas títulos blasfemos. Esta última parte se refiere a la costumbre que tenían los romanos de hacer monumentos, primero de atribuirse a sí mismos el título de Dios, por eso en sus cabezas títulos blasfemos, pero además la costumbre que tenían de hacer grandes monumentos representando sus hazañas y cómo esclavizaban y dominaban a los otros pueblos. La bestia que dice parecía un leopardo, con las patas como de oso y las fauces como fauces de león. Esta bestia es como una síntesis de las 4 bestias que aparecen en el libro de Daniel, porque el Apocalipsis reproduce muchísimas ideas del Antiguo Testamento, que los cristianos lo conocían muy bien y por lo tanto podían interpretarlo. Pero entonces esta bestia se parecía a un leopardo, tenía 7 cabezas, 10 cuernos, etc., con las patas como de oso. ¿Se acuerdan que les había dicho que esas patas de oso son como inestables? Y las fauces como fauces de león. Parece que tiene poder, pero el único que es el león es el león de Judá, que es Jesucristo. Parece que tiene poder. Lo mismo los cuernos, 10 cuernos. Sí, mucho poder, pero no la totalidad. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran poderío. O sea, también representa, aparte de representar el imperio romano, está representando el mal, porque el dragón, o sea, todo el mal, le delegó su poder a él. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se le curó. Esto ya lo explicamos, pero lo vamos a volver a explicar y se repite en el capítulo 19, creo que había dicho 17, donde se habla de los emperadores, que también lo vamos a leer. Entonces la tierra entera siguió maravillada a la bestia.
sea, en realidad el Imperio Romano estaba dominando toda la tierra conocida y sí, todos admiraban su gran poderío. Le fue dada una boca que profería grandezas y blasfemias, y se le dio poder de actuar durante 42 meses, un tiempo. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Se le concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Entonces acá Juan está explicando lo que está sucediendo. O sea, el Imperio Romano es una gran bestia que domina todo el mundo, que es admirada por todo el mundo y que además los está persiguiendo y parece que los está venciendo. Vi luego otra bestia que surgía de la tierra. La anterior surgió del mar, pero esta surge de la tierra y tenía dos cuernos. Dos cuernos quiere decir un poder. Cuerno significaba poder, pero el dos es algo humano, un poder humano, como de cordero. Parece buenito, pero hablaba como una serpiente. O sea, es una bestia engañadora. Y seduce, como serpiente, a los habitantes de la tierra con las señales que le ha sido concedido obrar al servicio de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen en honor de la bestia, que teniendo la herida de espada, revivió. De vuelta la herida de espada, revivió, de vuelta a eso. El tema de la estatua que se hacía erigir Domiciano en su honor y estas señales es el aparato de propaganda del imperio que era muy bueno, con toda la tecnología de la que disponían en esa época, que no era poco, podían generar realmente admiración en las personas. Y que nadie pueda comprar nada ni vender, sino el que lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666. Inteligente es una persona, tiene que pensar, calcule, y es la cifra de un hombre. Quiere decir que era una persona que ellos conocían. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la gematría, que es la costumbre de asignar, como las letras tenían asignados un número, de asignar un número a la suma de todas las letras, que es el número de esa palabra, nombre, frase, etc. Entonces es un nombre y la cifra es 666. Entonces no es un personaje del futuro. Alguien dijo que era Hitler, que no sé, alguna secta lo atribuye a algún papa, etc. No, no, no. No es un personaje que van a ser en el futuro. Es alguien que ellos conocían. ¿Y quién es ese alguien que ellos conocían? Bueno, ahora lo voy a explicar cuando llegue la diapositiva. Vamos a ver entonces qué representan las dos bestias, que están en la tierra y en el mar. La primera bestia representa el Imperio Romano. Las 7 cabezas son los emperadores. Y la segunda fiera es el aparato de propaganda del imperio. Estamos repasando lo que acabamos de decir. Los emperadores romanos. Acá explico lo de la bestia que tenía la herida de espada. Desde el momento en que empieza el imperio con Augusto, al momento en que se escribe el Apocalipsis, reina Domiciano. Son 8 emperadores, pero las cabezas son 7. ¿Por qué? Nerón, ustedes saben que había muerto a espada, pero había surgido una leyenda de que en realidad no había muerto, había viajado al exterior para formar un gran ejército y había vuelto como Domiciano. Esto en realidad no era cierto. Nerón murió, después se hizo una guerra civil, fue coronado Vespasiano, su hijo Tito,
Tito reinó 2 años nomás, y por último Domiciano, el otro hijo de Vespasiano. Pero entonces, ¿por qué son 7 cabezas pero 8 emperadores? Más tarde lo aclara. Una de las cabezas hace la octava, que es Domiciano. Nerón, para los cristianos, perdón, exacto, Nerón para los cristianos había revivido y era nuevamente Domiciano, porque tanto Nerón como Domiciano fueron grandes perseguidores de los cristianos. Entonces, esa es la explicación de estos versículos. Entonces, el 666 es la cifra del nombre Nerón César. Y no lo explico aquí porque ya fue explicado en la clase número 2. Búsquenla y al final de esa clase está bien explicado el tema de la gematría y el tema del 666. En el capítulo 17 vuelve a tocar el tema este y dice, pero el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Voy a explicarte el misterio de la mujer. Ya estamos en el capítulo 17. Antes que esto, había aparecido la gran prostituta que cabalga sobre la bestia, etc. Entonces, voy a explicarte el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí es donde se requiere inteligencia, de vuelta, tener sabiduría, no dejarse engañar. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que se asienta la mujer. Recuerden que las mujeres no representan personas reales, sino grupos. En este caso, Roma. Son también 7 reyes. 5 han caído. Uno es, y el otro no ha llegado aún, y cuando llegue habrá de durar poco tiempo. Y la bestia, que era y ya no es, hace el octavo, pero es uno de los 7 y camina hacia su destrucción. Bueno, vamos a volver a la diapositiva de los emperadores, porque el autor aquí se ubica como si estuviera en la época de Vespasiano, porque dice, son 7 cabezas, 5 han caído, uno es Vespasiano, el otro vendrá, pero va a durar poco tiempo, 2 años, reinó Tito. Y el octavo es uno de los anteriores, pero va a durar poco tiempo, ¿ven? Y la bestia que era y ya no es, hace el octavo, pero es uno de los 7 y camina hacia su destrucción. Entonces, era un artilugio muy común en los apocalipsis. El autor se ubica en el pasado y desde el pasado hace profecías. Él vive en el 95, o sea, ya sabe que Tito duró 2 años. Entonces dice, va a durar poco tiempo, artificialmente, digamos, es una profecía, pero esta profecía camina hacia su destrucción. Ese es el mensaje como para darle verosimilitud a esta última. Conclusión de estos 2 capítulos. En el cielo el mal ha sido completamente derrotado con la muerte y resurrección de Cristo. Pero en la tierra, los cristianos deberán sufrir la persecución por un breve tiempo, representado en los 1260 días, o los 3 años y medio, o los 42 meses, o un tiempo, 2 tiempos, medio tiempo. Un breve tiempo. Vamos a ver el capítulo 14. No lo vamos a analizar exhaustivamente, porque aquí solamente voy a decir que se mencionan de vuelta los 144.000, recalcando el tema que no se agota en estos 144.000, ya que dice que son las primicias y se anuncia la caída de la Gran Babilonia. Acá empieza a aparecer la mujer. Primero habla de la Gran Babilonia, después habla de la prostituta, pero siempre se refiere a lo mismo, o sea, a Roma. Seguí mirando y había un cordero que estaba de pie, siempre saben que es el Cordero Cristo, que estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144.000,
que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre, o sea, los mártires. Estos siguen al Cordero donde quiera que vaya, y han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y un segundo ángel le siguió diciendo: cayó la gran Babilonia, la que dio a beber a todas las naciones el vino del furor. Esa costumbre que tenían los romanos, del circo romano, de las guerras de gladiadores, de las luchas con animales, que después lo llevaron a hacer a martirios públicos para entretener a los ciudadanos. De ahí sale el nombre, la frase pan y circo. Aquí se requiere la paciencia de los santos. Claro, hay que soportar todavía un tiempo más toda esta maldad, ¿no? De los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Siempre es esto, ¿no? Los cristianos tenemos que seguir aguardando un tiempito más. Los capítulos 15 y 16, acá empiezan las 7 copas, en forma de plagas que recuerdan, no son calcadas de las de Egipto, y las trompetas tampoco, pero hay una reminiscencia, porque el autor se refiere siempre, para él lo más importante es la Pascua de Jesús, o sea, el momento de la muerte y resurrección de Jesús. Pero además se remite a la primera Pascua, cuando Dios libera a su pueblo de Egipto. Entonces, cuando un cristiano lee estas copas de la ira de Dios, que el agua se convierte en sangre, etc., dice: así como Dios libró a su pueblo de Egipto, nos va a librar a nosotros de esta tribulación. No es un mensaje de persecución, sino más bien de esperanza. Bueno, como les decía, en esta visión se anuncian, esto es texto, texto bíblico. Ah, no, perdón, no. En esta visión se anuncian las 7 copas en forma de plagas que recuerdan las de Egipto. El autor se remite a la primera Pascua, en donde, cuando Dios interviene para liberar a su pueblo, antes azota a Egipto con las plagas. En esta visión y las trompetas, el lector cristiano ve el anuncio de la pronta liberación. Capítulo 15, entonces, ahora sí, esto sí es texto bíblico. Luego viene el cielo otra señal grande y maravillosa: 7 ángeles que llevaban 7 plagas, las últimas, porque con ellas se consuma el furor de Dios. Después de esto vi que se abría en el cielo el santuario de la tienda del testimonio, y salieron del santuario los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas, vestidos de lino puro, resplandeciente, ceñido el talle con cinturones de oro. Toda señal de criaturas que vienen del ámbito divino, ¿no? Y oí, esto ya está en el capítulo 16, y oí una fuerte voz que desde el santuario decía a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. El primero fue y derramó su copa sobre la tierra, y sobrevino una úlcera maligna y perniciosa a los hombres que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen. Yo creo que los animales eran en las plagas de Egipto que se contagiaban con una úlcera. El segundo derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre. ¿Se acuerdan? El agua que se transforma en sangre, como de muerto, y toda alma viviente murió en el mar. Y el tercero derramó su copa sobre los ríos y sobre los manantiales de agua, y se convirtieron en sangre. Bueno, como les decía, nos recuerdan las de Egipto, el profeta recuerda la primera Pascua, y entonces los cristianos leen en este texto la pronta liberación de las persecuciones. Después leemos: y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salían 3 espíritus inmundos como ranas. ¿Se acuerdan que la boca representa la profecía? Esos espíritus inmundos quiere decir que la profecía del imperio es una profecía asquerosa. Son espíritus de demonios, que realizan señales y van donde los reyes de todo el mundo para convocarlos a la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso.
Entonces acá se empieza a hablar del Armagedón. Entonces, los demonios van donde los reyes de todo el mundo para convocarlos a la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Los convocaron en el lugar llamado en hebreo Armagedón. Aquí este versículo y nada más. Después sigue hablando de otra cosa, pero está como la gran batalla esta está en el Apocalipsis, pero como distribuida su descripción en 3 versículos que están en capítulos diferentes. Vamos a ver primero qué es esto Armagedón. Todo el mundo habla del Armagedón, dice, se viene el Armagedón, qué sé yo. Está compuesto de 2 palabras, Ar, que en hebreo significa monte, y Magedón, que es el nombre de la famosa ciudad de Megiddo. Entonces la gran batalla va a ser en la ciudad de Megiddo. Allá tenemos que ir. Bueno, vamos a ver qué es Megiddo. Megiddo está en este lugar. No sé si se alcanza a ver. Vamos a... Bueno, vamos a ver. Ahí está Megiddo. Megiddo es una ciudad que está en un cruce de caminos importantísimo. Este es el camino obligado, la Vía Maris del Imperio Romano, y este lugar es un desfiladero. Solamente podían pasar por ahí. Vamos a volver a la modalidad de presentación para que vean con más detalle la orografía del terreno. Ven que son todos montes y este es un desfiladero. La ciudad de Megiddo, entonces Megiddo está en un lugar fundamental, está en un monte, como todas las ciudades antiguas que estaban en un monte como Jerusalén para poder ser mejor defendidas, y estaba la salida de ese desfiladero, por lo tanto controlaba el paso a todas las caravanas o todos los ejércitos que querían ir del norte a sur o viceversa. El tráfico entre Egipto y Asia Menor se realizaba a través de Palestina, pero particularmente el punto más angosto de todo ese embudo que era Palestina estaba en Megiddo. Y acá les quiero mostrar, estas son rutas secundarias. Vamos a... Bien, estas son rutas secundarias, pero fíjense que esta ruta presenta muchísima dificultad. Todo esto es monte y este desfiladero es el camino, perdón, este no, este. Este es el desfiladero, que es el camino obligado. Acá es otro, pero se ve que este paso tiene más complicaciones, que lleva a la ciudad de Megiddo, en la llanura de Megiddo, dice aquí, en donde se libraron batallas fundamentales, muchísimas batallas para la región, que decidieron la historia, influyeron en toda la historia de la región. La más significativa, digamos, para los judíos fue cuando en una batalla aquí, en este lugar, perdió la vida el rey Josías. ¿Quién fue Josías? Un gran rey que buscó justamente hacer respetar la ley y el culto solamente monolítico hacia Yahvé, al pueblo, y aquí murió muy joven, creo que tenía 42 años, muere, aparte hacía respetar la justicia social. Y cuando muere, lo suceden sus hijos, que no tuvieron la misma altura que él, y finalmente Jerusalén cae en manos de los babilonios y el pueblo es exiliado a Babilonia. O sea que fue un momento terrible el que haya muerto Josías para el pueblo de Israel, para los judíos. Entonces,
Eh, Armagedón es símbolo de las batallas fundamentales. Entonces, Israel era un lugar clave en el Medio Oriente, porque había que pasar por Israel para comerciar o por lo que fuere. Toda la historia bíblica es una historia en la cual Mesopotamia y Egipto primero se pelean por la conquista de Palestina. Y después los griegos y los romanos. Todo el mundo quería tener dominación sobre esa zona. Entonces, Israel era el puente obligado entre el norte y el sur. Pero Megido era el lugar clave dentro de Israel, era el puente del puente. Allí se libraron muchas batallas decisivas que cambiaron la historia de la región. Entonces Juan, cuando da este nombre, no pretende dar una ubicación geográfica real, sino que quiere indicar que se tratará de una batalla decisiva, las fuerzas del mal contra las fuerzas del bien. O sea, si se dan cuenta, es el mismo mensaje del capítulo 12, que cambiará para siempre la historia de la humanidad. Después, en los capítulos 17 y 18, aquí hay un ángel que anuncia la liberación, el juicio, dice, cayó la gran prostituta, el juicio de la gran prostituta, donde se aclara más la identidad de la bestia y además la identidad de la mujer. En el 18:14 vuelve a hablar de la gran batalla. Se había hablado, dicho, se los reunió en Armagedón y ahora dice, lucharán contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que Él ha llamado son elegidos y leales. Entonces, ¿con quién está combatiendo el Cordero? Bueno, el Cordero luchará acompañado de los suyos, es decir, de los cristianos leales que han perseverado en la fe y se mantuvieron fieles a su palabra. Esta imagen de la batalla de Armagedón está tomada del Apocalipsis porque el jinete del caballo blanco, después vamos a leer ese texto, sale acompañado de miles de fieles que montan en caballos blancos, con vestiduras blancas resplandecientes, pero fíjense que aquí, ¿qué está ilustrado? Está ilustrado los cascos de la Primera o Segunda Guerra Mundial. Y acá tenemos un grupo de cristianos que son los que van a mantener la fe, ¿no? Porque durante mucho tiempo a toda contienda más o menos importante, la Primera y Segunda Guerra Mundial, vaya si eran importantes, se le atribuyó como que el Apocalipsis había profetizado estas guerras. En realidad, la gran batalla no es en el futuro del Apocalipsis. La gran batalla fue en la cruz, en la Pascua. Ahí el Cordero, o sea, Jesús, Cristo, venció definitivamente al mal. Y ya no hay otra batalla más importante que esa. Se cambió para siempre la historia de la humanidad. Ya el mal no va a vencer más. Eso es lo que nos está diciendo. Finalmente, en el capítulo 19 se describe la batalla. Entonces vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, y el que lo monta se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos brillan como llama de fuego. O sea, ¿se acuerdan que Amanda les había dicho, miran todo? Y lleva en su cabeza muchas coronas, tiene la realeza absoluta, y tiene un nombre escrito que solo él conoce. Viste un manto empapado en sangre y su nombre es la palabra de Dios. El manto está empapado en sangre y su nombre es la palabra de Dios. Vamos a analizar el nombre. Fíjense, cuando en el capítulo 6 aparece el jinete del caballo blanco con los 4 jinetes del Apocalipsis, que sale el jinete vencedor, se le da una corona y un arco y sale vencedor para seguir venciendo, sospechamos que es Jesús con esas descripciones, pero acá no hay duda que es Jesús. Es fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea, lo ve todo.
tiene toda la realeza. Su nombre es la palabra de Dios. Además, lleva un manto empapado en sangre. ¿Qué quiere decir? No es teñido en sangre, como algunas Biblias traducen. Es empapada la palabra correcta. O sea, mojado en sangre. Es una sangre que recién se ha vertido. O sea, es la sangre que Jesús derramó en la cruz por toda la humanidad. Es su propia sangre, porque todavía no salió a pelear, entonces no puede ser la sangre de los demás. Jesús peleó con su propia sangre contra el mal. Ahí se dio la gran batalla. ¿Y quiénes deben continuar esa batalla? Los cristianos. Entonces, en esta parte Juan comienza diciendo que vio abrirse el cielo. Entonces no es una puertita, como vi una puerta en el cielo, no, todo el cielo. Está a punto de ver una revelación total y definitiva. Y contempla el jinete del caballo blanco, que no puede ser otro que Jesucristo, y lleva un manto empapado en sangre. Esta sangre solo puede ser la de Él, por lo que nos está hablando del mismo Jesucristo, que acaba de derramar toda su sangre en la cruz y que ha dado su vida por los hombres, salvando así a toda la humanidad. Con esto el Apocalipsis nos dice que la batalla final y decisiva ya ha sido dada en la cruz, porque Cristo, con su muerte y resurrección, venció a sus enemigos, los hundió en el abismo y Él asumió el gobierno del mundo definitivamente. Ya vamos a ver que ese es el mensaje del milenio también. Ya no hay que esperar ninguna otra intervención de Dios, porque el mismo día de la resurrección de Cristo, las fuerzas del mal fueron derrotadas. Pero los cristianos debemos continuar esta batalla, porque el arma que disponemos es la palabra de Dios, o sea, Jesucristo, la Biblia, la lectura, la oración y el testimonio. Ahora vamos a pasar a otro tema, pero vamos a ver que el mensaje se repite, el milenarismo. ¿Se acuerdan que el milenarismo, que tiene que ver con este texto, es la teoría de que la iglesia iba a triunfar 1000 años, pero después se iba a volver a desarrollarse, a desatarse el demonio? Vamos a leer el texto. Luego vio un ángel que bajaba del cielo y tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Dominó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso encima los sellos para que no seduzca más a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Después tiene que ser soltado por poco tiempo. Continúa el texto, a ver, no lo vamos a leer, pero yo los invito a ustedes que lo lean al capítulo entero en sus Biblias, porque habla de la resurrección y habla también que sobre ellos no tendrá poder la muerte segunda y que vuelve a decir que el dragón va a ser soltado. Entonces, primero, estos 1000 años. Ustedes recuerdan que cuando yo hablé del tema del sistema de numeración que tenían ellos tienen representados los números hasta el 900. Quiere decir que el 1000 para ellos quiere decir una cifra imposible de contar. Es como si yo dijera ahora 1000 millones. No sé. Ahora que sabemos un poco más, los que sabemos matemática, por ahí decimos 10 a la 88, qué sé yo, un número imposible de representar si quieres. Bueno, ellos decían 1000, un número muy largo. Entonces, por eso, los 1000 años son una cifra simbólica. Y los exégetas, los comentaristas opinan o están bastante de acuerdo en que está representando toda la vida de la iglesia, desde la primera Pascua de Jesús hasta el último momento, hasta cuando Él vuelva. Pero cuando leían este texto, los cristianos entendían muy bien que ya estamos en tiempos del nuevo paraíso y que Jesús es el Mesías esperado por los judíos.
En el Apocalipsis 24 sostiene que para este reino revivirán los muertos y dice que la segunda muerte no va a tener poder sobre ellos. Pero en realidad lo que está diciendo es que los que no creían en Jesús estaban como muertos y al creer en Jesús tienen una nueva vida que desde ya experimentamos todos los que creemos en Cristo. Para el verdadero creyente, la muerte ya no es lo importante. ¿Se acuerdan que San Pablo decía, ya no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí? Y para mí la vida, la muerte es una ganancia porque voy a estar con Cristo. Bueno, para todos los cristianos, los que verdaderamente creemos en Cristo, ya está el consuelo de que esta vida en Cristo es diferente. Alguna vez hablamos del testimonio de algunas personas sencillas que a pesar de todos los problemas que tienen en la vida, como los tenemos todos, dan testimonio de una alegría interna, pero es porque creen en Cristo. Bueno, y en el 27 repite lo que ya habíamos leído, que cuando se terminen los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a seducir y tentar a todas las naciones. Entonces de ahí viene el tema del milenarismo. Solamente que no es así. Lo que pasa es que el Apocalipsis no tiene una cronología lineal, sino circular. Siempre vuelve al principio, siempre vuelve a la Pascua. Entonces, esta cronología no quiere decir que sea después, sino que está mirando, es la misma etapa del reino de los 1000 años, solo que está mirando desde otro enfoque. Es un relato superpuesto. Con él pretende mirar la otra cara de la verdad y completarla, porque también es real que el poder del mal amenaza aún a los creyentes. Como está en las cartas del principio del Apocalipsis, hay amenazas internas y amenazas externas, ¿no? Por eso los cristianos debemos evitar las posturas angelicales, la tentación triunfalista y vivir en permanente estado de alerta frente a la actividad del mal. Bueno, y ahora creo que quedó aclarado el tema del milenarismo, que no es tal. Vamos a ver los últimos capítulos, las bodas. En los últimos capítulos se describe, entonces es la conclusión, las bodas definitivas del Cordero con la Nueva Jerusalén, la iglesia, preparada como novia que se arregla para el novio. La Jerusalén que se describe es una ciudad abierta a todos. ¿Por qué es abierta a todos? Tiene 12 puertas, 3 en cada uno de los puntos cardinales, o sea, abierta a todo el mundo. Es pura, es de cristal, no hay maldad en ella, y alimenta a los que se le acercan, con los árboles de la vida que dan fruto todo el año. 12 puertas, 3 en cada punto cardinal, el árbol de la vida que da fruto todos los meses del año, y sus hojas son curativas para las naciones. Es la Eucaristía. En el versículo 13 se vuelve a proclamar la divinidad y primacía de Cristo, como ya lo habíamos leído. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin, que se dice también varias veces en los primeros capítulos, ¿no? Y el libro concluye con la oración que rezaban los cristianos pidiendo la pronta venida definitiva de Jesucristo. El ven tiene que ver con la oración de los cristianos. El espíritu y la novia dicen ven, y el que oiga diga ven, y el que tenga sed que se acerque, y el que quiera reciba gratis agua de vida. Yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que se describen en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describen en este libro. Dice el que da testimonio de todo esto, sí, vengo pronto. O sea, Jesús dice, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Me gustaría agregar
este texto, si alguno añade esto, etcétera, no es una amenaza, es simplemente afirmar que todo este libro es un libro profético y hay que hacerle caso, nada más. Muy bien. Vamos a dejar de compartir. Y ahora solo me toca despedirme y desear que haya sido útil esta clase y que podamos volver a leer el Apocalipsis sin miedo, con mucha esperanza. Bueno, a raíz de la preparación de estas clases, nosotros las hemos tenido que leer el Apocalipsis muchas veces. Y yo les puedo asegurar que realmente da mucha esperanza cuando uno lo lee con esta clave de lectura. Muchas gracias.